un soñador, un poeta del sonido, un hombre cuya alma resonaba con cada nota que componía. Sus melodías no eran solo música, eran historias, emociones, ecos de un corazón que latía en perfecta armonía con el mundo que lo rodeaba. No solo escribía canciones, moldeó el espíritu mismo de la música mexicana, entrelazando el mariachi, la ranchera, los boleros, la norteña e incluso la cumbia con una gracia natural que solo un verdadero genio posee. Su nombre puede que no siempre sea mencionado, pero su música vive en las voces de leyendas. Vicente Fernández, Javier Solís, Los Panchos, Sonia López, todos ellos llevaron sus melodías a la inmortalidad. Y en el centro de todo, una canción que lo cambió todo. Volver, volver. Una canción tan poderosa, tan profundamente arraigada en el alma de una nación, que el maestro Armando Manzanero la llamó una vez la canción mexicana más importante de todos los tiempos. Pero, ¿conoces al hombre detrás de esta obra maestra? Un hombre cuyo talento no conocía límites, cuya música desafió al tiempo, solo para que su vida le fuera arrebatada de la manera más brutal e injusta imaginable. Quédate con nosotros mientras descubrimos su extraordinario viaje, su trágico destino y el legado que nunca morirá. Y antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones, porque esta es una historia que no querrás perderte. Ah, Fernando Zenaido Maldonado Rivera. ¡Qué nombre, qué legado! Desde el momento en que llegó a este mundo, el 20 de agosto de 1917, en el corazón de Cárdenas, San Luis Potosí, parecía que el destino ya había trazado un camino lleno de melodías solo para él. Y es que nació en una familia donde la música no era solo una pasión, era el aire mismo que respiraban. Bajo la guía de su abuelo, el estimado Don Tristán Rivera, y su tío, el talentoso Evodio Rivera Torres. El joven Fernando se sumergió en un mundo de armonías desde el principio. A la tierna edad de 7 años, sí, 7, ya había compuesto su primera pieza, un delicado vals titulado Catarina, un sentido homenaje a su madre, Catalina Rivera de Maldonado. La música corría por sus venas como un río imparable, y no pasó mucho tiempo antes de que dominara el pícolo, la armónica y el piano. Su padre, Moisés Maldonado, junto con sus hermanos, Juan, José, Concepción y Elisa, debieron de mirar con asombro al prodigio dentro de su familia. Con apenas 13 años, Fernando tocaba el pícolo principal en la banda municipal de Cárdenas, un logro impresionante para un chico de su edad. Y a los 15, en 1932, ya estaba causando sensación como director musical de Los Bohemios, una orquesta donde demostró su destreza con el piano. A los 17, le regaló al mundo su primera canción popular, Qué fácil, un bolero ranchero que sería solo el comienzo de una carrera llena de melodías inolvidables. Pero Fernando no era solo compositor. No, también tenía un don para la radio. Trabajó en emisoras locales, organizando y dirigiendo programas musicales que presentaban artistas como Chelo Flores y Cuca Salazar, nombres que hoy viven en los anales dorados de la música mexicana. Luego llegó el año 1940, un punto de inflexión. Fernando dejó atrás las calles familiares de su ciudad natal y puso la mira en Monterrey, donde comenzó un nuevo capítulo en su vida. Se unió a un grupo musical, llevando su talento a la radio y a presentaciones en vivo. Y fue allí, en los vibrantes estudios de XET, donde el destino intervino una vez más. Conoció a María Luisa Basurto Río de la Loza, mejor conocida en el mundo como María Alma. Ella ya era una estrella en ascenso, una talentosa cantante y compositora por derecho propio. La chispa surgió, tanto musical como románticamente, y en solo 2 años ya eran marido y esposa. Juntos dieron la bienvenida a 2 hijas, María Alma y María Mirza, antes de partir hacia la Ciudad de México con un sueño tan grande como la metrópoli misma, conquistar la legendaria XEW.
la catedral de la radio. Y vaya que la conquistó. Una vez dentro, Fernando no perdió el tiempo en dejar su huella. Promocionó incansablemente sus composiciones, y en poco tiempo, sus canciones encontraron su camino en las voces de los grandes. El legendario Miguel Aceves Mejía cantó Corazón dormir. El tenor Julio Flores dio vida a Qué fácil, y la incomparable Lupita Palomera embelleció el mundo con Momento divino. Poco a poco, su nombre se volvía uno para recordar, uno para admirar. Ah, Amor de la calle. ¡Qué canción! ¡Qué sensación! En 1947, cuando el incomparable Fernando Fernández prestó su voz a este hermoso bolero, tocó una fibra tan profunda que se convirtió en un clásico instantáneo. No era solo una canción, se convirtió en la mejor canción de 1950 e incluso inspiró una película del mismo nombre. Y no se detuvo ahí. Voy grito por la calle, interpretada por los legendarios hermanos Martínez Gil, también sacudió la escena musical. No eran solo canciones, eran emociones tejidas en melodías, historias convertidas en música. Para entonces, Fernando era más que un compositor, era una fuerza detrás de escena. En 1950, se unió a Discos Musart, donde se convirtió en una figura clave en la dirección y producción de algunos de los nombres más importantes de la industria. Y por supuesto, siendo el excepcional pianista que era, también grabó profesionalmente. Pero, como suele suceder, los contratos tienen sus límites, y la creatividad, bueno, esa no conoce fronteras. Dado que su acuerdo con Musart lo restringía, Fernando encontró una forma ingeniosa de evitarlo. Adoptó el seudónimo de Fred MacDonald y firmó con CBS. Bajo este nombre, emprendió un viaje extraordinario como pianista, grabando la asombrosa cantidad de 36 álbumes de larga duración. Así es, 36. Un testimonio de su inquebrantable pasión por la música. Pero entonces llegó 1972, un año que quedaría para siempre, grabado en la historia de la música mexicana. Ese fue el año en que Fernando Z. Maldonado le regaló al mundo Volver, Volver, la canción que definiría no solo su carrera, sino toda una era de la música ranchera. Aún hoy, con solo escuchar las primeras notas de esa canción, cualquiera puede transportarse a un tiempo de anhelo, amor y desamor. Y los artistas que la cantaron, el gran Vicente Fernández, el legendario Luis Miguel, la poderosa voz de España Rocío Jurado, el elegante Rafael, la querida Lucero e incluso Camilo Sesto, por mencionar solo algunos. Pero Fernando no solo componía canciones inolvidables, estaba moldeando el sonido mismo de la música mexicana. Como director artístico y arreglista, dejó su huella de una manera que pocos pudieron. Introdujo las cumbias colombianas en México, reinventándolas con arreglos instrumentales que se volvieron enormemente populares. Su talento se extendió a trabajar con algunos de los nombres más grandes de la música latina, las hermanas Huerta, el trío Los Panchos, la Prieta Linda, Fernando Fernández, Enrique Guzmán, Andy Russell y Javier Solís. Ahora, déjenme decirles algo. Hay un dicho entre quienes realmente conocen la música mexicana. Si un artista fue importante, entonces en algún momento, Fernando Z. Maldonado escribió algo para él. ¿Y cómo no? Sus canciones no eran solo melodías, eran historias, emociones e historia misma. A través de las voces de tantos artistas, sus palabras viajaron a través de generaciones, llevando su legado mucho más allá de lo que jamás pudo haber imaginado. Sus arreglos no solo eran buenos, eran tan magistrales que se ganó la reputación de ser el mejor arreglista de México. Ah, mis amigos, llegar a conocer verdaderamente a un hombre como don Fernando Z. Maldonado parece casi imposible. No era solo un músico, era un enigma, un alma tan profundamente sintonizada con su arte que parecía flotar por la vida, llevado por el ritmo de sus propias melodías. Algunas personas caminan por este mundo dejando huellas en la arena, pero Fernando
Él se deslizaba, apenas tocando el suelo, como si la música misma lo elevara. Eso es lo que pasa con los artistas de su calibre. No solo viven, trascienden. Y cuando lo hacen, la única manera de entenderlos realmente, de sentir su esencia, es a través de lo que dejan atrás. Para Fernando, eso fue su música. Sus canciones no son solo composiciones, son ecos de su espíritu, fragmentos de su alma tejidos en melodías que aún llevan su voz a través del tiempo. Incluso hoy, quienes conocen la música mexicana, quienes realmente escuchan, reconocen su toque inconfundible. Pavel Granados, uno de los estudiosos más respetados de la música popular mexicana y director general de Canal 22, compartió una hermosa reflexión durante una conversación con Mirza Maldonado, la hija menor de Fernando. En el programa Canto, Amor y Guitarras, Pavel dijo que cuando escuchas el trabajo de Fernando, puedes percibir algo distinto, algo completamente suyo. Su manera de tocar el piano, sus arreglos, son únicos, inconfundibles. ¿Y qué rango tenía? Su música es un tapiz de estilos, un reflejo de los muchos mundos que encontró en sus viajes. Fernando no era solo un compositor, era un explorador, un coleccionista de sonidos, siempre buscando algo nuevo para llevar a casa. Y uno de sus mayores regalos a México, la cumbia. Así es. En la década de 1950, tras un viaje por Sudamérica, trajo de vuelta los vibrantes y hipnóticos ritmos de la cumbia, introduciendo un sonido que cambiaría para siempre la música mexicana. Piensen en eso por un momento. Imaginen el México de los años 50, donde los boleros y las rancheras dominaban la radio. Y luego llega Fernando, un hombre que escuchó algo diferente, algo emocionante, y decidió compartirlo con su gente. Esa es la marca de un visionario, alguien que no solo crea, sino que expande el mundo de la música, abriendo puertas para las generaciones futuras. Ahora, aquí hay otro dato interesante que tal vez no sepan sobre él. Le llamaban las pequeñas historias. Verán, Fernando no era solo un compositor, era un coleccionista de emociones humanas, un poeta de la vida cotidiana. Encontraba inspiración en los momentos más ordinarios pero profundamente significativos, creando canciones que hablaban de las alegrías, los desamores y las luchas de la gente del pueblo. Su música no se trataba solo de melodías, se trataba de empatía, de capturar historias reales que resonaban en el corazón de quienes las escuchaban. Tomen Amor de la Calle, por ejemplo. Pavel Granados nos dice que esta canción, tan trágicamente hermosa, habla de mujeres que vivían como prostitutas, cargando vidas llenas de dolor y anhelo. Fernando les dio voz a los olvidados, a aquellos cuyas historias a menudo pasaban desapercibidas, transformando su dolor en arte. Y luego está Payaso. ¡Ah, qué canción! Si alguna vez la han escuchado, la han sentido. Pero, ¿saben cómo nació? Mirza Maldonado, la hija menor de Fernando, reveló en una entrevista con Astrolabio Diario Digital que surgió de un encuentro real. Un día, su padre vio a un payaso sentado en una esquina, completamente devastado. Siendo el hombre bondadoso que era, Fernando se acercó y le preguntó qué le pasaba. El payaso, con lágrimas en los ojos, confesó que su esposa lo había dejado, y de ese momento, de ese dolor humano tan crudo, nacieron las líneas inmortales. En un cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Un payaso con máscara de alegría, pero el alma, en pedazos, destrozada. Desgarrador, ¿verdad? Pero ese era el don de Fernando. Veía el dolor, lo sentía, y luego lo convertía en algo eterno. Como dice Pavel Granados, la música de Fernando pertenecía a los cafés, a las salas de billar, a esos rincones con rocolas donde metías una moneda solo para escuchar esa canción que hablaba directamente a tu alma. No era solo popular porque la gente lo conocía. Era popular porque él los comprendía. Escribía sobre ellos, sobre nosotros, nuestros sueños, nuestras pérdidas,
nuestras batallas cotidianas, y por eso, mis amigos, sus canciones aún se cantan con tanto amor hoy. Pero Fernando era más que su música. Era un hombre cuya calidez se reflejaba en cada foto, en cada video, un alma genuina y humilde con una sonrisa que siempre parecía decir: no te tomes la vida demasiado en serio. Los intérpretes lo adoraban, el pueblo lo quería. Mirza Maldonado lo recuerda como un hombre de placeres sencillos, siempre contando chistes, siempre haciendo reír a los demás. Y sin embargo, como señala Pavel, el tiempo tiene una manera de hacernos recordar las canciones, pero olvidar al hombre que las escribió. Por eso, hoy, los invito, a ustedes, a redescubrir a Fernando Z. Maldonado. Pongan su música, escuchen con atención y presten atención a las historias que dejó atrás, porque en cada letra, en cada nota, hay un pedazo de él esperando ser encontrado. Hablar de Fernando Z. Maldonado es hablar de amor, no cualquier amor, sino el que inspira melodías, el que convierte la pasión en música, el que deja una huella imborrable en el corazón. Y, ¿cómo podríamos contar su historia sin mencionar a María Alma? Ella no solo fue el amor de su vida, fue su musa, su melodía, su armonía perfecta. María Alma era una fuerza de la naturaleza, una mujer de talento extraordinario, una compositora e intérprete que estuvo a la altura de las grandes como Consuelito Velázquez y Emma Elena Valdelamar. Y juntos, ella y Fernando eran imparables, una pareja enamorada, un dúo en perfecta sincronía. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlos dicen que eran inseparables, siempre juntos, siempre creando, siempre cuidándose el uno al otro. Era como si sus almas estuvieran entrelazadas en la música. Y su hija, Mirza Maldonado, pinta el cuadro más hermoso de su vínculo. Escuchas a María Alma, y papá está en el piano en todas sus grabaciones. Así eran ellos, papá y mamá eran letra y música. ¿Puedes imaginarlo? María Alma, su voz llena de sentimiento, y Fernando en el piano, sus dedos guiando suavemente la melodía, apoyándola, elevando su voz hasta el cielo. Fue una historia de amor hecha música, una que aún resuena en cada nota que dejaron atrás. Como lo expresa tan elocuentemente Pavel Granados, la manera en que Fernando Z. Maldonado acompañaba a María Alma en el piano es parte de la antología del bolero en México. Su música era más que canciones, era la prueba de un amor que una vez brilló con intensidad. Un amor que aún podemos escuchar, aún podemos sentir, en cada acorde, en cada letra, en cada melodía que persiste. Pero, como sabemos, hay historias que deben contarse con alegría, envueltas en nostalgia, llenas de los ecos de la música y el amor. Y hay otras, aquellas que pesan en el corazón, aquellas que nos recuerdan lo frágiles que pueden ser incluso las luces más brillantes. Esta es una de esas historias. Incluso las melodías más hermosas deben llegar a su fin. Y, oh, qué trágico fue ese final. Era la noche del 23 de marzo de 1996, una noche que debería haber estado llena de música, risas y la tranquila comodidad del hogar. Pero el destino, impredecible y a menudo despiadado, tenía otros planes. En la quietud de esa noche, en el santuario de su propia casa en Cuernavaca, Fernando Z. Maldonado, el hombre que le regaló al mundo la eterna volver, fue silenciado para siempre. Junto a él, su igualmente talentosa esposa, Eglantina Covarrubias, sufrió el mismo destino cruel. Un compositor cuyas melodías conmovieron los corazones de muchos, la historia de Maldonado no terminó con el suave eco de un piano, sino con la brutalidad de la violencia. Una vida dedicada a la canción, al amor y a la poesía, reducida en un instante a una tragedia que dejó en shock a sus seres queridos y seguidores. Las primeras señales de lo sucedido surgieron con la luz de la mañana. Un sobrino de la pareja llegó a la casa, solo para hacer el descubrimiento más aterrador. Sus cuerpos sin vida, dejados en el rastro de un crimen
que rompió la quietud de esa madrugada. Las autoridades determinaron más tarde que el asesinato ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana, la hora más cruel, cuando el mundo exterior estaba en silencio e indefenso. La policía encontró evidencia de una pistola calibre .38, el arma que había truncado las vidas de dos almas que aún tenían tanto por ofrecer. Al principio, los indicios apuntaban a un robo, un acto de violencia sin sentido impulsado por la codicia. Pero había susurros. ¿Fue más que eso? ¿Podría haber sido venganza? ¿Podría haber algo más oscuro oculto bajo la superficie? La verdad, como tantas tragedias, resultó esquiva, enterrada bajo preguntas sin respuesta e incertidumbres que persistieron mucho después de que el caso se enfriara. La noticia se esparció como pólvora, y con ella vino una ola abrumadora de dolor. El mundo de la música, el mismo mundo que Maldonado había enriquecido con sus composiciones, quedó conmocionado. Javier Solís, Vicente Fernández, Enrique Guzmán, Fernando Fernández, Los Panchos, todos artistas que llevaron sus canciones al corazón de millones, lamentaron la pérdida de un hombre que les dio música que trascendió el tiempo. Qué irónica y amarga es la vida, un hombre cuyas melodías prometían un eterno regreso. Volver, volver. Nunca volvió. Maldonado tenía 79 años, su legado ya estaba grabado en la historia de la música latinoamericana. Pero Eglantina, ella tenía solo 46 años, una vida aún en desarrollo, una historia que quedó inconclusa. Dos vidas, cada una notable en su propio derecho, arrebatadas en un instante de crueldad. El dolor se transformó rápidamente en indignación. Organizaciones de actores, compositores y músicos alzaron la voz, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. ¿Cómo podía un hombre que había dado tanto al mundo ser arrebatado de esta manera? ¿Cómo podía un crimen así quedar impune? Pero la justicia, como sabemos, es una fuerza lenta e impredecible, y a veces nunca llega. El caso se desvaneció en la incertidumbre, y con los años, la historia oficial siguió siendo un misterio. Fernando Z. Maldonado le dio al mundo una música que trascendió generaciones, canciones que se convirtieron en el latido de una nación. Pero aunque dejó este mundo demasiado pronto, su voz sigue resonando en cada interpretación de Volver, Volver, en cada corazón que siente su música. Y Fernando Z. Maldonado, él siempre estará aquí, en cada nota, en cada letra, en cada recuerdo. Si su historia te ha conmovido tanto como su música, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video, porque voces como la suya nunca deben ser olvidadas.